En esta parte quiero saludar a Tulio Hernández, sociólogo, profesor universitario, columnista del diario El Nacional y de New York Times también, donde ha publicado, por cierto, un artículo que ha titulado Venezuela a la intemperie. Tulio, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes, saludos. ¿Quedó Venezuela a la intemperie después de este proceso electoral? Bueno, más a la intemperie. Lo que quería decir con ese título es que a partir del domingo ya no hay pretextos, ya no hay ilusiones. El escenario político real de Venezuela quedó expuesto ante la dirigencia política, ante el mundo que nos observa, el que nos ayuda y el que no, y sobre todo, lo más importante, ante los ciudadanos. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay engaño, ya no hay ilusiones. A eso me refería con el título. Ahora, en este mismo artículo yo subrayé algunas frases y me gustaría volver a esta, sobre todo después de lo que acabamos de escuchar que ocurrió en la Asamblea Nacional. Porque tú decías, es un acto moral sin efectividad política inmediata en relación a la abstención, entiendo. Pero cuando uno ve a la Asamblea Nacional con esa contundencia de declarar ilegítimo el acto electoral convocado por Maduro, cuando la ve asumiendo posiciones que se le había reclamado anteriormente, pregunto, quizás esto que ocurrió el domingo pueda dar orientación política a la unidad que a ratos hace pensar a quienes le seguimos que no tienen ese camino claro? Sí, yo creo que una cosa que quedó demostrada con la actitud de la mayoría el domingo es que la gente de Venezuela tiene una convicción profunda de que no se iba a prestar de nuevo para un simulacro. Y que más que la convocatoria de los partidos, que fue importante, había una convicción profunda. Y precisamente el equívoco de quienes quisieron participar en las elecciones fue no leer con claridad lo que tal vez la MUD en el momento del diálogo en Dominicana sí supo leer. Yo estoy seguro que si la MUD hubiese decidido ir a elecciones, la gente no la hubiese acompañado. Y creo que esto es importante, esto es un elemento, por eso yo digo... Es decir, la unidad, por lo menos esa parte de la unidad estaba en sintonía. Leyó correctamente lo que la mayoría sentía. Y a veces la dirigencia tiene dos posibilidades: escuchar bien lo que está pensando la mayoría, o aun cuando la mayoría esté pensando algo, pero ese liderazgo está convencido de que es necesario determinada acción, hacerlo. Para eso es liderazgo. En esta oportunidad coincidieron la decisión de los líderes con la convicción que tenía la mayoría. Y cuando digo que es una respuesta moral, no la estoy subestimando. Estoy diciendo que una abstención obviamente no derrota a un gobierno, no gana una elección, pero una abstención sí deslegitima totalmente una decisión política, porque desde el comienzo hubo una manera de decir: no nos estamos absteniendo, simplemente no estamos reconociendo la convocatoria a elecciones. Había un hashtag que me parecía que era muy descriptivo, que es Venezuela no vota su voto. Muy bueno, porque lo que estaba en juego, y lástima que no todo el mundo lo entendió, no era una abstención. Abstención fue la del 2005. Claro. No era abstención, era boicot. No voy a participar porque no es una elección con garantías. Ahora, ¿qué le pasó a Falcón, que leyó distinto? Bueno, yo voy a tratar de no hacer leña del árbol caído. Y yo creo que nosotros tenemos que suturar rápido las heridas de la oposición. Yo creo que nosotros tenemos al carnicero, como llaman al presidente alguna prensa internacional, contra las cuerdas,
y no hay que dejarlo respirar. Pero fue una idea de un sentido de oportunidad. Es como algunos jugadores de fútbol que se quedan a veces cerca del arco esperando que les caiga la bola, Sí. la pelota. Yo creo que el Falcón como líder o tenía una gran desesperación por aprovechar un contragolpe de última hora o se dejó engañar por las encuestas. Y a veces las encuestas en situaciones muy críticas no miden la realidad, porque las propias personas, Sí. los propios ciudadanos venezolanos, había que leer las redes, hablar con la familia, leer los articulistas, tenían una gran duda. Y la duda era, ¿y si vamos a votar todos, no podría ganar la oposición? Pero resulta que había una decisión anterior. Sí. Y eso es lo interesante de las convicciones de las que hablo. Que la gente dijo, bueno, si ya decidimos que Claro. vamos a hacer un boicot, no importa si ganamos o perdemos. Claro. No, lo que no estamos aceptando, el acto político profundo es no acepto más ir a elecciones que no sean constitucionales porque ya me ha enseñado Nicaragua, ya me ha enseñado la Rusia de Putin, ya me ha enseñado la Cuba de los Castro, que uno puede votar y sin embargo no elegir. Ahora, si no hubo una lectura apropiada de Falcón, Bertucci, para incluir o para ser incluyentes, del momento político, del momento de los venezolanos o del acuerdo de la unidad o de lo que se quería, ¿cómo entender entonces que la noche en que se desconoce el proceso electoral, Falcón diga, hay que hacer unas nuevas elecciones que pueden ser en octubre? Sí, yo creo que ahí perdió toda autoridad. Falcón cometió dos errores muy grandes. Uno, reconocer por la noche lo que el día anterior se le había advertido que iba a pasar. Es decir, le estaba dando la razón a sus críticos. Y la otra, una cosa que le sugerimos muchas personas, es que ¿por qué no se retiró el día anterior? ¿Por qué no se convirtió en eso que un filósofo alemán, Hans Magnus Enzensberger, llama los héroes de la retirada? Que son personas que en un momento oportuno saben ayudar a que un modelo político caiga con el menor costo social posible. Si él se retira el día anterior, se convierte Claro. en el gran líder de la transición, Sí. que es inevitable. Porque en el momento en que está hoy Venezuela, alguna gente, perdónenme que regrese, alguna gente le preguntaba a quienes habíamos decidido apoyar el boicot, ajá, ¿y cuál es el plan de ustedes al día siguiente? Pues no había ningún plan inmediato porque era imposible. El plan del futuro va a ser la estrategia final de la derrota, de la transición, va a ser la sumatoria de todas las opciones y todas las estrategias que hemos buscado durante 20 años, con una diferencia, que la mayoría de los venezolanos hemos hecho todo lo posible, todo lo que está en nuestros corazones, en nuestra voluntad, para que la transición sea pacífica, para que la transición sea electoral, para que incluso ellos, los que han cometido los abusos, tengan procesos justos y no sean víctimas de una violencia brutal. Y nunca nos lo permitieron. Y ahora le están abriendo la puerta a las salidas más violentas, a las salidas más radicales. Tanto que lo digo en ese artículo, personas que durante 20 años han estado predicando no más militares, no queremos golpes de Estado, porque precisamente lo que no queremos es que los militares sean los árbitros de la política. La vía electoral quedó cerrada con esta... Totalmente. Hasta nuevo aviso, no hay salida electoral porque el pueblo y la dirigencia dijeron, o me das condiciones electorales justas, o vamos en las mismas condiciones, me sueltas los presos políticos. ¿Cómo es posible que vayamos a elecciones si los candidatos potenciales con mayor aprobación, Leopoldo está preso, Enrique Capriles inhabilitado, Antonio Ledesma
huyendo en el exilio. María Corina inhabilitada. María Corina inhabilitada. Los partidos, los más grandes, inhabilitados. Ahora, una última pregunta, Tulio. No quiero despedirte sin que vayamos al tema de la gente. ¿Qué hacer con la desesperanza por un lado, que muchos sienten, y con la desesperación por el otro, que los obliga a buscar esas salidas que nos muestran esas imágenes de ese éxodo impresionante de venezolanos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con la desesperanza? ¿Y qué hacer con esa desesperación? Sí, con la desesperanza yo creo que este es el gran momento de actuación del liderazgo, reconstruyendo y señalando caminos. Y luego yo creo que hay que volver de nuevo a todas las formas de lucha posible. Hay que volver de nuevo a la calle, hay que volver a insistir en la presión internacional. Yo creo que lo que ha ocurrido en estos últimos días es la asfixia definitiva del gobierno. Que Estados Unidos esté tomando medidas que no son embargos, sino que son impedirle al gobierno venezolano que busque dinero y además que no malbarate, que no venda, que no ponga en riesgo las propiedades de PDVSA. Impedirle, por ejemplo, que no pueda resolver la grave crisis del mercado de hidrocarburos internos, porque ni siquiera va a haber gasolina dentro de muy poco. Que la ONU, que el Grupo de Lima, que la Unión Europea, que el gobierno de los Estados Unidos, que la OEA y hasta la Cruz Roja, que se había mantenido al margen, estén actuando, implica que hay un momento, digamos, definitivo, crucial. Y además pone en evidencia que este gobierno, me gustó mucho lo que dijo un diputado, es sádico, es perverso, que no pueda sentarse a negociar, que no piense en los muertos, en los enfermos, en los desesperados, en los hambrientos, que no piense en los venezolanos, sino en mantenerse en el poder, sí. Que no tenga ni un solo gesto de revisión del modelo económico, que no tenga ni una sola intención de abrir el canal humanitario para que lleguen medicinas, demuestra lo que está en el fondo de todo esto, que este es un grupo totalitario que no cree en lo fundamental de la democracia. Y lo fundamental de la democracia, además de lo electoral, además de la autonomía de poderes, es el reconocimiento de la alternancia como una condición esencial de las democracias. Si yo no creo que mis adversarios pueden gobernar, entonces esto no es democracia. Claro. Yo haré todo, hasta la eliminación física del adversario, como lo han hecho ellos, para que esa alternancia no se produzca. Por eso, a partir del domingo, es moralmente legítima cualquier opción por la que transitemos los venezolanos, que sobre todo la mayoría hemos dado muestras de que queríamos una salida institucional. De ahora en adelante es como si tú estás rodeado de criminales que te van a disparar y te van a matar, las leyes de todo el mundo te dan el derecho a la defensa propia. La acción política que comenzó el domingo tiene la legitimidad ética de la defensa propia. Yo creo que me voy a quedar con esa frase, ¿no? A partir del domingo, moralmente, cualquier opción es legítima. Creo que es una frase absolutamente convincente. Pero le agregaría algo, rapidito. Pero el deber de los demócratas es que cualquier acción que se haga termine siempre en la constitucionalidad y en el respeto a los otros, incluidos ellos, que merecen no persecuciones como la que ellos nos hicieron. Que merecen lo que ellos no han dado. Sino procesos judiciales, procesos penales, procesos políticos con el derecho a la legítima defensa. Tulio, como siempre, es un gusto inmenso tenerte con nosotros en el programa. Gracias.